Muy bien, buenas noches a todos, mis estimados amigos de mi oficina. Primero quiero agradecerles, como siempre, a Henry Márquez y a Alfonso Molina por el fantástico trabajo que han hecho y realmente ha sido una maravilla, es una maravilla y va a seguir siendo una maravilla porque creo que el año que viene las 500 charlas las vamos a tener seguramente. Y además con todos los cambios y las mejoras que han pensado ayer, pienso que esto va a seguir creciendo, va a ser cada vez más importante en la filatelia, aún mundial. Me toca hoy dar una charla, una modesta charlita, sobre el triste destino de un buque que se hundió 2 veces. Esta charla, como en general, esta charla yo ya la he dado antes, la di para la Fundación Voss el 26 de julio del 2020, para el Grupo de Filatelia Alemán el 8 de agosto de 2020, y hoy, 1 de octubre, para mi oficina, lo cual es un placer. El Monte Cervantes tenía las siguientes características. Yo siempre les presento quién es el buque, porque yo considero, van a ver, que los buques, ustedes van a decir, Andy está un poco loco. Sí, un poco, pero no del todo. Los buques tienen alguna personalidad. Y por eso es que los ingleses lo llaman she, nosotros lo llamamos el buque, porque de alguna manera hay buques que nacen con estrella y buques que nacen estrellados. Y vamos a hablar hoy de uno que nació sin duda estrellado, porque van a ver que se hundió 2 veces, pero tuvo otras alternativas también. Fue construido por la línea naviera Hamburg-Südamerikanische Dampfschifffahrtsgesellschaft, que era la Hamburg Süd. Y fíjense que Dampfschifffahrtsgesellschaft es una palabra que tiene 4 Fs y 3 juntas. Fue construido en los astilleros de Blom y Voss en Hamburgo, y fue la construcción número 478 de este importantísimo astillero. La clase era la clase Monte. ¿Qué fue la clase Monte? La clase Monte fue una clase de la Hamburg Süd que tuvo 5 buques. La idea eran buques que fueran cómodos, que abarcaran muchos pasajeros y que no hubiera una enorme distinción de clases, para que pudiera ser más o menos barato y llevaba básicamente solamente 2 clases, no tenía primera, segunda y tercera y cubierta y todas esas cosas, porque no estaba pensado como buque de emigración, sino más bien como buques de paseo, pero también de transporte de pasajeros. Los 5 fueron el Monte Sarmiento, están en orden de botadura, el Monte Olivia, el Monte Cervantes, el Monte Pascual y el Monte Rosa. Fíjense que, como siempre, la Hamburg Süd bautizaba sus barcos con nombres de fenómenos geográficos de los puertos o de los países en donde recalaba. El Monte Sarmiento y el Monte Olivia están en el sur, en Tierra del Fuego. El desplazamiento del Monte Cervantes fue de 14.140 toneladas, o sea, era un buque grande, eslora de 151 metros, manga de 20,1 y tenía 2 chimeneas. Estaba impulsado por motor Dieselmann alemán, impulsado por 2 hélices y con la potencia de 6.800 HP. La velocidad crucero era de 14,5 nudos y la velocidad máxima de 15,5 nudos. Transportaba en clase turista 1.354 pasajeros y podía llevar en lo que llamaban tercera clase 1.138. La tripulación era de 280 tripulantes, o sea, era un buque grande con muchos pasajeros, con capacidad para muchos pasajeros, y aquí se los presento en persona. Acá tienen la vista del buque saliendo del puerto de Hamburgo. Era un buque con lindo porte, lindo aspecto, moderno para los años de lo que estamos hablando, y van a ver que lamentablemente este fue un buque que tuvo poca vida. En el Monte Cervantes los pasajeros tenían acceso a una gran cubierta de paseo, porque esa es la idea. 2 amplios comedores, un gran salón de fumadores, un teatro confortable, una oficina de correos, que es lo que nos interesa a nosotros, una biblioteca. Además, el barco tenía un salón de belleza para mujeres y una barbería para los caballeros. Acá tienen ustedes arriba, a la izquierda, la bandera de la Hamburg Süd y a la derecha el logotipo de la Hamburg Süd. Acá tienen ustedes, la Hamburg Süd emitió tarjetas postales, y entre ellas esta, con el vista del buque en alta mar.
Como ven ustedes, tenía los dos mástiles, dos chimeneas, y todavía tenía una proa casi recta, cosa que más adelante ya desaparecería. Esta es la sala de máquinas. Fíjense ustedes la limpieza de la sala de máquinas. Es espectacular. Brilla la sala de máquinas. O sea, no era un lugar, era un motor diésel, no es un lugar que estaba lleno de gasoil tirado por todos lados. Era un buque muy bien cuidado, muy bien mantenido, y un típico buque de la Hamburg Süd. Este era uno de los dos comedores. No eran comedores de altísimo lujo, porque esa no era la idea. La idea no era un buque de lujo como fue cuando les comenté el Capologno o cuando les hablé del Conte Biancamano o del Principessa Mafalda. Este era un buque más bien para transportar muchos turistas que fueran, entre otras cosas, a excursiones. El buque fue botado en Hamburgo el 25 de agosto de 1927. O sea, piensen en 1927, 3 años antes de la crisis financiera, etc. El viaje inaugural fue el 7 de enero de 1928 y fue un Hamburgo a Buenos Aires. Fue usado extensamente para viajes de cruceros a Escandinavia, a países mediterráneos y a los canales fueguinos. Recuerden que a los canales fueguinos la Hamburg Süd fue la primera que hizo excursiones a los canales fueguinos, entre los cuales también estuvo el Capologno muy tempranamente. El 25 de julio de 1928, en un viaje de crucero a los fiordos noruegos, y acá empieza el estrellado de este buque, o sea, no había pasado justo un año del viaje inaugural, choca contra un iceberg llegando cerca de Spitsbergen en Noruega. Había mucha niebla, no se veía bien y el capitán había bajado la velocidad a la mitad. Sin embargo, chocó con un iceberg, y eso nos hace acordar al Titanic, y se hace un rumbo muy importante. El buque hace agua y el capitán Meyer, muy hábilmente, lo intenta llevar hacia Spitsbergen. Un rompehielos ruso que estaba cerca, el Krasin, llevaba a bordo todo lo necesario para poder reparar los daños en el casco. Y el capitán pidió el auxilio y el Krasin se le acercó, se arrimó totalmente y trabajó durante 5 días para enmendar los daños y reparar los daños. Los alemanes dijeron que prácticamente le puso un vendaje al barco desde afuera, lo cual fue, como tenía todas las herramientas, lo pudo hacer perfectamente bien. El 30 de julio, fíjense ustedes, 5 días después del choque contra el iceberg, el buque parte de regreso a Hamburgo. En total, este buque hace nada más que 7 viajes a Buenos Aires. Vamos a comentarles un poquito quién es el rompehielos Krasin. Este es acá lo están viendo ustedes, aspecto de buque muy antiguo, chimeneas altísimas, 2 mástiles. Fíjense esa proa con saliencia hacia adelante, ni siquiera proa recta o proa tipo clipper, sino proa hacia adelante. Y con el aspecto de un buque antiguo, fue construido en los astilleros Armstrong de Newcastle upon Tyne, en Inglaterra. El nombre inicial fue Sviato Gor y fue votado el 3 de agosto de 1916, en plena guerra, completado en febrero de 1917. Recuerden que en 1917 estalla la revolución en Rusia, en octubre, y luego fue ustedes saben que las tropas aliadas trataron de hacer una intervención anti-bolchevique en la Rusia recién revolucionada, y este buque fue averiado por la Royal Navy, o sea, lo habían construido los ingleses y lo averiaron los ingleses durante la intervención aliada anti-bolchevique en el norte de Rusia en 1918-19. Lo reflotaron los mismos ingleses y lo repararon los mismos ingleses y lo llevaron a Scapa Flow. Sin embargo, luego en Scapa Flow hizo algunos viajecitos y fue luego devuelto a la Unión Soviética en 1921. Y en 1927 fue rebautizado como Krasin, que es el nombre que tenía cuando auxilió al Monte Cervantes. Acá tienen ustedes la imagen del Krasin acercándose al Monte Cervantes, que ya estaba con el rumbo en su casco. Esto es el 25 de julio, con el choque con el iceberg, que varios rumbos en el casco, entra agua y el capitán Meyer logra llevarlo a Spitsbergen, se llama el rompehielos Krasin, que es este, y se desembarcan los pasajeros.
Acá tienen ustedes el Krasín pegadito al Monte Cervantes, ¿sí? Y están trabajando en solucionar el tremendo rumbo de agua, el tremendo agujero que tenía el buque. El capitán tuvo miedo de que la nave se hundiera. Si no venía el Krasín, había posibilidad de hundimiento. O sea que acá tuvimos un casi hundimiento. Entonces, el 25 de julio de 1928, el Krasín se amarra al Monte Cervantes y en 5 días de trabajo logran cerrar los rumbos en el casco. El 30, el buque vuelve a Hamburgo. Acá tenemos una tarjeta postal con imagen artística del Monte Cervantes, que siempre la Hamburg Süd hacía tarjetas con foto y tarjetas con imagen artística. Y esta es la tarjeta con imagen artística. En 1929, o sea, después del accidente aquel, hizo 4 viajes de crucero por el Mediterráneo. La publicitaban como viajes baratos, lo cual era cierto. El precio comenzaba en 240 marcos en adelante. Para que se hagan una idea más o menos de qué costaban las cosas, una carta aérea a la Argentina costaba un marco 85. O sea que más o menos con el costo de 120 cartas, uno pagaba un pasaje de un lindo paseo de alrededor de entre 10 y 15 días por el Mediterráneo y quizás también hasta Medio Oriente. El primero fue de 15 días, fue en marzo de 1929, hacia la primavera lo llamaron, lógico, porque no se olviden que en marzo en Alemania hace frío, pero en marzo en el Mediterráneo ya es primavera, ya es lindo y hay linda temperatura. Y en ese viaje tocó Lisboa, Cádiz, Ceuta, Argel, Palermo, Nápoles y Génova. Y este es el folleto de uno de estos viajes, y fíjense cómo ellos propagandizan en grande, publicitan. El costo del pasaje comienza en 240 Reichsmark. Este es el librito por dentro. En la hoja del librito publicitario, fíjense acá al que se lo entregaron, anotó aquí en alemán, reposera, los recibos del equipaje y los horarios para bañarse en el buque. El Monte Sarmiento, hermano del Monte Cervantes, fue el primero que hizo este tipo de excursiones, y acá se propagandiza la del Monte Cervantes, que va a tener viajes para el pueblo, digamos, para la gente que no necesariamente para potentados. El primer viaje va hacia la primavera, como dije anteriormente. En 1929, el segundo crucero, el itinerario es Génova, Nápoli, Haifa, o sea, va a Medio Oriente, Port Said en Egipto, Haifa nuevamente, varios días, Corfú, Venecia, total 20 días. Nuevamente, un precio muy al alcance de la gente. Ese se llamó Viaje a Palestina y Egipto. El tercero va a Constantinopla y Túnez. Y el cuarto va a España, Argelia y Marruecos. La sexta y séptima hoja del librito, publicitando los cruceros, dicen los precios de las cabinas y servicios, pensión completa, no se olviden que tenían todas las comidas, correo, peluquería, etc. El tercer viaje, como dije antes, a Grecia, Constantinopla y Túnez. O sea que el librito era muy completo y traía un mapa un plano del buque con todas las cubiertas. Y acá el hombre que había viajado estaba en la cama 1 de la habitación 160 en la cubierta D. Pero fíjense qué prolijidad. Bueno, vamos un poquitito al correo. Acá tenemos una tarjeta postal despachada el 25 de marzo de 1929. Y la tarjeta es una tarjeta con imagen de Lisboa, emitida por Hamburg Süd, con imagen de Lisboa, y está destinada a Baviera. El porteo es de 15 Pfennig, que era el porteo de tarjeta postal al exterior. Y el matasello, como van a ver ustedes, tiene una parte obliteradora, tiene el nombre
dice Deutsche Seepost Hamburg Südamerika Linie, y tiene una banderita al lado que dice Montes Cervantes HSDG, que son las siglas de Hamburg Süd. Una cosa es que es importante que tengan presente que una cosa es la compañía naviera Hamburgo Sudamericana, que es la Hamburg Süd Dampfschifffahrtsgesellschaft, y otra cosa es la línea de correos Hamburg Süd, que esa es la cual nos vamos a ocupar. O sea que este buque tenía una oficina de correo puesta por el correo alemán a bordo del buque para que uno pudiera despachar cartas y también recibirlas. Acá tenemos un menú del buque de motor con doble hélice Montes Cervantes en un viaje al Mediterráneo en 1929. Y el menú es del lunes 25 de marzo de 1929 y contenía desayuno, almuerzo, merienda y cena, y tenía un desayuno bastante completo, el almuerzo también con carne, con pollo, con una sopa escocesa de coliflor, a la tarde café, té y panqueques, y a la noche también una cena bien completa. Pero este menú, lo lindo es que el reverso era una tarjeta postal. O sea que uno podía ponerle una estampilla y mandársela a alguien después que haya cumplido con el almuerzo, merienda y cena. Al día siguiente, si quería, lo podía mandar. Se comía bien a bordo de estos buques, nadie se quedaba con ganas de comer. Acá tenemos el menú y programa de música del día martes 26 de marzo de 1929, en el mismo viaje al Mediterráneo. Aparte de comerse bien, era con buena música, porque acá teníamos la música, por supuesto, con la orquesta de a bordo, bajo la bandera de la paz, obertura de Tancredo de Rossini, un vals de Waldteufel, y así sucesivamente. Mucha música linda y buena comida. El buque tiene oficina postal a bordo, por lo tanto se despacha y recibe correspondencia. En alta mar, como saben ustedes ya porque lo hemos dicho, el franqueo es alemán porque la bandera del buque es alemana. En puerto de recalada siempre se usa el franqueo del país donde está el buque en ese momento. Las aguas territoriales son las que marcan en ese momento cuál es el correo, digamos, cuál es el franqueo que debe usarse. En ese periodo, durante el corto periodo de vida de este buque, se usó la marca fechadora tipo bandera, como dije anteriormente, con nombre del buque. Acá tienen dos sellos de 15 con la marca obliteradora y la banderita del Montes Cervantes. Cuando estaba en una excursión, se le agregaba otra bandera más, que la ponían a veces a la derecha y a veces más a la izquierda, y en este caso dice viaje al Mediterráneo con la Hamburg Süd. Y acá tienen ustedes un sello de 25 pfennig correspondiente a la carta al exterior. Esto era postal y esto es carta al exterior. Acá tenemos otra tarjeta postal despachada el 4 de septiembre de 1928. El buque, el Montes Cervantes. Acá dice claramente Montes Cervantes. Mandada después de salir de Río de Janeiro en un viaje que iba hacia el sur. Y la carta está mandada hacia el norte, o sea, el barco venía hacia el sur, pero la carta iba hacia Frauenfeld, en Turingia, en Alemania, a Suiza, Thurgau en Suiza. También es una tarjeta del barco. Acá tenemos una tarjeta de Santos, despachada a bordo en aguas brasileñas. Por lo tanto, el porteo brasileño. Acá tienen el sello de Brasil, tarifa para tarjeta postal al exterior, bajada en Río de Janeiro y traída a la ciudad de Buenos Aires. Les aviso que las cartas del Montes Cervantes, por el corto tiempo que funcionó y porque realmente vino pocas veces a América del Sur, vino solamente 7 veces, no son lo común que uno esperaría, no son fáciles de conseguir. Acá tenemos otra tarjeta postal, también una tarjeta emitida por la Hamburg Süd, acá tienen ustedes el escudo,
La tarjeta tiene una imagen de bahía, ya la vamos a ver, despachada a bordo en alta mar, bajada en Río a Buenos Aires. El porteo alemán de 15 Pfennig es porteo de tarjeta postal exterior y se colocó al bajarla la marca Paquebot. Esto era innecesario, porque teniendo oficina postal a bordo, el sello alemán está obliterado por una obliteración alemana y los brasileños lo único que tenían que hacer era meterla en una saca y traerla a Buenos Aires. No hacía falta colocar el Paquebot, no hacía falta justificar nada, porque el sello está obliterado por una marca alemana y el sello es alemán. Este es el anverso de la tarjeta postal. Fíjense qué linda emisión de una tarjeta postal con imagen de Salvador Bahía en el año 28. La verdad que es muy linda imagen. Además está muy vívida con el carro. Es una linda imagen. La compañía Hamburgo Sudamericana fue representada en Buenos Aires por la compañía marítima AM Delfino y compañía. Y por supuesto, este buque y todos los demás atraían muchísimo a la gente al puerto. Yo recuerdo cuando yo era chico, mi padre me llevaba al puerto a ver buques, porque era una atracción ver buques que venían de afuera y siempre a uno le volaba la imaginación de poder viajar en alguno de esos buques enormes. Y bueno, y la gente iba y visitaba los buques, y esta es una tarjeta de visita para visitar el Monte Cervantes el 4 de febrero de 1928. El 29 de noviembre de 1929, el Monte Cervantes inicia en Hamburgo su séptimo viaje a Buenos Aires. Llega el 24 de diciembre. El buque iba parando por el camino y quedaba varios días, porque no era buque de velocidad, la idea no era cruzar rápido, sino que la idea era ir paseando. El 15 de enero inicia su crucero a los canales fueguinos. 15 de enero, linda época para viajar al sur. El 17 de enero está en Puerto Madryn, en Chubut. El 20 de enero está en Punta Arenas, Chile, en Magallanes. Y el 21 vuelve hacia atrás, hacia Ushuaia. El 22 zarpa hacia la bahía de Yendegaia, que está en el Beagle, en el lado chileno, con la idea de turismo, pues es una bahía preciosa. Acá tienen ustedes el buque en el canal de Beagle frente a Tierra del Fuego. Háganse la idea que estas son las imágenes que ustedes van a ver cuando naveguen por el Beagle desde Ushuaia en alguno de los catamaranes o buques para ir a las distintas islas o a ir a ver el faro, etc. Son vistas realmente muy lindas. Y esto en 1930. Teniendo 1.117 pasajeros a bordo, en el paso Les Éclaireurs choca con rocas no cartografiadas. Les cuento, el paso Les Éclaireurs es un paso entre una isla que contiene el faro y otra isla, pero normalmente se rodea a la isla por el este. A la isla de Les Éclaireurs se la rodea por el este. ¿Por qué? Porque en el canal entre las dos islas no había buena cartografía. Sin embargo, el práctico lo había llevado por ir entre una y la otra. El buque choca contra rocas no cartografiadas y tiene importantes rumbos y queda varado en las rocas. El capitán Theodor Dreyer era un capitán de muchísima experiencia. Era un hombre que había navegado mucho durante la Primera Guerra Mundial en buques mercantes con transporte de tropas, etc. Era un hombre de muchísima experiencia. Y viendo que el buque se le inundaba y ante el riesgo de hundimiento, ordena el abandono. Antes de ello, él da marcha atrás para encajar el buque del todo contra la roca, para que no se deslice y no se le hunda, digamos, para apoyarlo en la roca, lo cual logra. La tripulación se dirige muy ordenadamente y se bajan los botes salvavidas. El vapor se halla apoyado en las rocas. La gente baja, toda la gente logra bajar y se logra bajar hasta las pertenencias de la gente y algunas de las cosas importantes del buque. El buque logra emitir un mensaje de auxilio, SOS. El mensaje es captado en la base naval de Ushuaia, alertada inmediatamente se alista y en una hora zarpa el transporte de la Armada Argentina Vicente Fidel López. O sea, recuerden que en esa época no era sencillo zarpar uno de esos buques antiguos con calderas, etcétera, que zarpan en una hora para salir a auxiliar a otro. Sin embargo, este lo hizo.
Mientras levantan presión las calderas del Vicente Fidel López, el comandante, teniente de navío Mario Casari, ordena a la lancha del mismo y a la del presidio a concurrir al lugar del siniestro. O sea, antes que el buque grande pueda llegar al siniestro, ya él mandó dos lanchas. La lancha del presidio, pues ustedes van a conocer, el presidio en Ushuaia es un conocido presidio, que tenía evidentemente también una lancha, y la del Vicente Fidel López fueron a auxiliar al Monte Cervantes. Hay gran colaboración con el traslado de náufragos. Ustedes lo van a ver eso. Acá ven cómo está la gente bajando ordenadamente hacia las lanchas del Monte Cervantes, hacia los botes salvavidas del Monte Cervantes. Se hace ordenadamente y ellos dejan las pertenencias a bordo, pero después vienen a buscarlas. No los pasajeros, sino que viene gente de salvamento que baja las pertenencias. Lo que pueden, por supuesto, no todo. Pero ahí se ve que es ordenado, que el descenso es ordenado. ¿Se recuerdan lo que conté el otro día con el Principessa Mafalda, que la gente se tiraba y se abalanzaba en los botes salvavidas? Bueno, esto fue totalmente distinto. Acá tienen ustedes la hilera de botes salvavidas, todos cargados con gente, y fíjense que hacía un frío, porque fíjense el hielo en el agua, ¿sí? O sea, ahí hacía un lindo fresquete, y no era que la gente podía haberse abrigado muchísimo sabiendo que se hundía el barco, porque realmente tuvieron que bajar y no había mucho tiempo para ir a meterse a buscar ropa. Este es el faro de Leclereur en el canal de Beagle. Él debió haber pasado del otro lado, pero el práctico, señor Jepe, un práctico de aquí, le aconsejó ir por entre las dos islas. Acá tienen ustedes la derrota, el derrotero del Monte Cervantes. Él hizo esto, él quiso venir hacia acá. El práctico lo mandó por acá. Él debió haber venido por acá. Pero aún si hubiera venido por acá no hubiera pasado nada. Pero el buque se desvió aparentemente por el viento y chocó aquí contra las rocas. Ahí tienen ustedes al Monte Cervantes, que fue hundiéndose, está apoyado de cola sobre las rocas, comienza a hundirse de popa y queda apoyado en las rocas. Fíjense qué lástima, semejante barco. En un momento dado, habiendo bajado todos, el capitán, bueno, pasa la noche en una isla con los oficiales más importantes, y el buque se desplaza de las rocas, da una vuelta y comienza a hundirse. De todas maneras, no termina de hundirse totalmente y queda, como ustedes ven y como muy bien mostró Mauricio en la foto del fondo, con las dos hélices para arriba y parte del casco hacia afuera del agua. El capitán y varios de los tripulantes cubiertos nada más que con unas mantas, que debe haber sido bravo pasarlo una noche en una de estas islas. El transporte Vicente Fidel López, que fue a auxiliar al Monte Cervantes, tuvo una destacada actuación en el rescate y asistencia a los náufragos. Es muy interesante lo que cuentan los habitantes de Ushuaia, porque de golpe, de un día al otro, de un ratito al otro, Ushuaia aumentó a más del doble su población, porque llegaron 1.400, eran 1.170 de pasajeros más 200 y pico de tripulantes, eran casi 1.500 personas, y por supuesto no había hoteles para tanta gente. Ushuaia era una pequeña población, y la gente los albergó en las casas, los albergaron aún en el presidio y en la iglesia, en las escuelas, donde fuera. Y la gente estuvo enormemente agradecida por la hospitalidad de la gente de Ushuaia, que realmente fue muy generosa. El Vicente Fidel López tuvo la destacada actuación, y este buque había sido construido en Tees, en Inglaterra, en 1905. Fue adquirido en 1911 por 7.500 libras. 7.500 libras en esa época no tienen nada que ver con las 7.500 libras de hoy. Era mucho dinero. Se podía comprar un buque, un transporte importante.
No era un buque enorme, eslora de 45 metros y manga de 7,62 metros, 1.164 toneladas de desplazamiento, movilizado por dos calderas a carbón a que accionan una hélice, y la velocidad era lenta, era de 8 nudos. La tripulación era de 40 hombres, era un transporte de la Armada. Fue afectado el transporte hacia la costa sur. En 1912 releva el transporte Piedrabuena y queda en Ushuaia ya establecido ahí. Viaja constantemente entre Río Gallegos y Ushuaia. Acá tienen ustedes, este es el Vicente Fidel López en el muelle de Ushuaia. Acá tienen ustedes la marca administrativa de la Armada Argentina del Vicente Fidel López. Acá tienen ustedes una carta del 10 de diciembre de 1917, despachada en Puerto Militar, hoy llamado base de Puerto Belgrano, base naval del Puerto Belgrano. El sello es un labrador con Ministerio de Marina, porteo de 5 centavos, es el porteo interno de una carta, y está dirigida al tesorero de la Intendencia de la Armada en la calle Paseo Colón y Brasil, en Buenos Aires. La carta fue despachada el 10 de diciembre del 17 de Puerto Militar, Buenos Aires, y acá tienen la marca administrativa de la Armada Argentina del transporte Vicente Fidel López. Esto es como para que vean que estos buques también mandaban correspondencia. Acá tienen otra, mandada con un sobre del Ministerio de Marina, el 19 del 9 de 1944, desde Río Grande, por vía aérea a Buenos Aires, porteo de 2,05 pesos, con sellos con y sin servicio oficial. Este es con servicio oficial y estos 4 sin. La carta estaba pensada ir certificada, pero evidentemente se lo tacharon. Y acá tienen la marca administrativa. El capitán Theodor Dreyer comparte la tripulación, se dirige a uno de los botes, en uno de los botes a una isla cercana, es lo que yo les dije anteriormente. Allí pasan la noche solo abrigados por unas mantas. Seguramente utilizó el tiempo para planificar la actividad del día siguiente y habrá estado, pobre hombre, muy nervioso por la semejante pérdida. Al día siguiente, y con la colaboración del personal de la Armada, se desembarcan las pertenencias de los pasajeros. El día 24, con solo algunos tripulantes del buque a bordo, este comenzó a escorarse más y bruscamente se hundió parcialmente. El personal de buque pudo evacuarse prestamente, siendo la única víctima de este naufragio el capitán Theodor Dreyer, que se quedó en su buque y se hundió con su buque. No se sabe bien porque nunca se encontró, fueron buzos, nunca encontraron el cadáver. Dicen que se encontró la campera de él hubo varias distintas versiones. Una que él se habría atado al timón del buque, pero bueno, lo que es seguro que el capitán falleció con el hundimiento del buque. Entonces acá tenemos el buque que se había hundido media vez y ahora se hundió una vez. Acá tenemos los pasajeros recibían del buque en este último viaje, recibían una lista de pasajeros. Entonces acá dice Compañía Hamburgo-Sudamericana, crucero de turismo a la Tierra del Fuego. Acá tienen una imagen de Bahía Garibaldi, Monte Cervantes, lista de pasajeros. Es un librito de 40 páginas que contiene los nombres de todos los pasajeros en orden alfabético, tripulantes e itinerario. Acá tienen ustedes la primera página, salida de Buenos Aires 15 de enero de 1930, crucero de turismo a la Tierra del Fuego y agente marítimo AM Delfino y compañía. Acá tienen ustedes la primera página con lista de pasajeros. Y acá se ve gente de cierto nivel económico Argentina y algunos extranjeros, porque algunos vinieron desde Alemania o de los puertos intermedios con la idea de hacer el viaje al sur. Acá tenemos en una hoja la plana mayor del buque. El oficial argentino de derrota, que es el práctico, el capitán Rodolfo Jepe, que fue el que se le ocurrió ir por ese lugar. Plana mayor de cubierta, el oficial Niling, etcétera, etcétera, y el comandante Theodor Dreyer, que fallecería en el hundimiento del buque. Acá tienen ustedes, fue muy difícil encontrar fotos de Dreyer. Acá tenemos una foto del capitán Theodor Dreyer, de 55 años de edad, que era oriundo de Blankenese, muy cercano a Hamburgo. Los pasajeros que habían quedado en Ushuaia
fueron rescatados por un hermano del Monte Cervantes, por el Monte Sarmiento. Y tienen ustedes acá el momento donde los náufragos hacen una misa y ceremonia fúnebre por el capitán Dreyer, que realmente estuvo muy bien porque si bien perdió su buque, él salvó a todos los pasajeros. En Montevideo hay una plaza que se llama Capitán Dreyer. En Blanquenese hay una calle que se llama Capitán Dreyer. El casco del Monte Cervantes permaneció en su sitio por 24 años. Varias veces buzos recorrieron el naufragio. En ocasiones se retiraron algunos elementos, por ejemplo, la bocina del buque, la campana del buque, y se habló del tesoro del Monte Cervantes, que en realidad parece más bien un mito. Lo que se sabe es que en el tesoro del buque seguramente había joyas de las mujeres pudientes que dejaban las joyas en la caja fuerte del buque. Se comenzaron los trabajos de reflotamiento para reflotarlo en el Monte Cervantes inmediatamente después de la posguerra. O sea, en 1947 se empezó a planificar. ¿Por qué? Ustedes imagínense, en la posguerra el acero faltaba. Entonces este era un tremendo buque con un montón de toneladas de acero y dejarlo ahí abajo no tenía mucho sentido. Tenía mucho más sentido desarmarlo y vender el acero. Por lo tanto, una empresa italiana a cargo de Simoncini, Salvamar se llamaba la empresa, planificó durante años el rescate de este buque. Hasta fíjense ustedes, acá ven la foto, construyeron un galpón arriba del casco invertido. ¿Para qué? Para trabajar y para poder ponerle, la idea era reflotarlo y arrastrarlo hasta Ushuaia. Se le colocaron flotadores que buzos amarraron debajo del buque. La Armada nuevamente colaboró enviando al Ara Chiriguano, al Ara Sanavirón y al Ara Guaraní, que paradójicamente termina unos años después hundiéndose en el canal de Beagle, perdiendo toda su tripulación. El 7 de octubre de 1954 se efectuó la maniobra que inicialmente fue exitosa. Le pasaron flotadores por abajo y 4 buques con amarras fuertes, por suerte con amarras con cables de distancia larga, 150 metros de largo. Ellos pensaban levantarlo con los flotadores. Y varios barquitos chicos estaban cerquita y con bombas, a medida que el buque iba subiendo, le iban sacando el agua, de tal manera de alivianarlo. El 5 de octubre de 1954 se efectuó la maniobra que inicialmente fue exitosa hasta que se cortó uno de los amarres. Se cortó uno y ahí el tirón que pegó fue tan grande que se cortó un segundo amarre y el Monte Cervantes se hundió rápidamente con tremendo riesgo de arrastrar a un pequeño navío. Fíjense ustedes que acá ven ustedes este círculo, es lo que se llama el hongo invertido, que es una especie de tirabuzón que que arrastra cualquier cosa que tome y lo empuja hacia el fondo. Por suerte no falleció nadie y todos los buques pudieron zafar de eso. Uno tuvo que cortar la amarra, una de las pocas amarras que quedó, una de las 2 amarras que quedó la cortaron a hachazos para poder zafarse y no irse a pique junto con el Monte Cervantes. Acá tienen ustedes uno de los últimos segundos del Monte Cervantes, cuando se va, ya ahora se va de proa y la popa queda ahí y el buque se hunde a mucha profundidad, por lo tanto está inalcanzable. Estos son los últimos instantes del Monte Cervantes. Por lo tanto, han visto ustedes la historia de un buque que se hundió 2 veces, perdió solamente una persona, pero en realidad fueron 2 hundimientos y medio. Y en pocos años, en 3 años de vida, tuvo 3 accidentes, digamos, 2 accidentes y uno en la reflotada. Y podemos decir que el Monte Cervantes no nació con estrella, nació estrellado. Les agradezco mucho y espero que les haya sido útil. Esta es la bibliografía que he utilizado. Es Pablo Arguindegui, Apuntes sobre el buque de la Armada. Carlos Rucci, El naufragio del Monte Cervantes en el Sextante. Enrique Inda, El tesoro del Monte Cervantes. Ricardo Armelo, Barco de pasajeros, sus 2 hundimientos, el boletín del Centro Naval. Y Arnold Cludas, Die Schiffe de Hamburg Süd, 1871-1951.
Muchísimas gracias a todos y dejo de compartir. Muchas gracias, Andrés. Bueno, Andy, felicitaciones. Muy bueno. Esta es cortita, pero bueno. No, pero interesante. Interesantísimo. Una curiosidad, mencionaste de que en el segundo hundimiento se fue hasta el fondo en aguas muy profundas. ¿Qué tan profundo es el canal de Beagle ahí? Hay lugares de hasta 380 metros. Wow. Y se cree que este está algo así como 185 metros. Se lo ha detectado con sonar, ya se sabe dónde está y se ha intentado bajar, pero es un lugar enormemente frío, es difícil. Okay. Y no se cree que se lo pueda reflotar y sacar nuevamente. Gracias. No, por favor. ¿Preguntas por ahí para Andrés? Mauricio. Primero, Andrés, felicidades, muy interesante la charla. Una pregunta con relación al primer hundimiento. De estas piedras no cartografiadas, ¿qué tan profundo estaban estas piedras? Y es que lo pregunto por, digamos, el tamaño del buque. Supongo que la parte que estaba abajo de la línea de flotación era bastante, teniendo en cuenta que había tanto tráfico naval. Interesante que nadie se hubiera fijado que hubieran piedras ahí. Lo que ocurre es que se sabía que el lugar por donde había que pasar era por fuera, digamos, al este de la isla del Explorer, que había una posibilidad de paso, pero esa posibilidad de paso era por el medio del canal y el buque se desvió hacia el este y ahí es donde dio contra las rocas. Realmente fue una desgracia y, digamos, con el diario del día después es fácil decirlo, ¿no es cierto? Seguramente no debió haberle hecho caso al práctico y debió haber ido por el este. Gracias. Pero realmente Dreyer es homenajeado en Alemania, es muy querido porque, bueno, aparentemente fue un capitán que tuvo muchísimos años y que tuvo un comportamiento excelente y bueno, y el comportamiento fue el de un marino, se fue a pique con su buque. Andrés, y teniendo en cuenta, digamos, que esto fue un error, ¿la Hamburg Süd pidió algún tipo de indemnización? Si tuvo que pagar indemnizaciones, no sé. No, me pregunto por indemnización por haber, digamos, ¿quién está encargado del práctico? Bueno, el práctico es la compañía naviera que contrata. Okay, o sea, digamos, a esta compañía, la que llegó el buque por el lado equivocado, ¿sabe si la naviera de Hamburg pidió alguna indemnización para...? No tengo idea, no te puedo decir porque no sé. Oye. He leído muchas cosas sobre el Monte Cervantes. De hecho, cuando ustedes van a estar en Ushuaia dentro de 3 meses o 2 meses y medio. Y van a ver que vayan al museo, vayan a donde vayan, el Monte Cervantes está presente. No es que la población recuerda al Monte Cervantes. Sí, Cristian. Hola, ¿qué tal? Linda tu charla, Andrés. Como siempre, con el tema marítimo que es apasionante, muy bonita. Una pregunta. La vez pasada, cuando estuvimos en Ushuaia, yo me tomé unas fotos ahí en la bahía y hay un remolcador que está varado ahí en la playa. Sí. Ese remolcador, alguien me dijo que participó en el rescate señor. de este buque, ¿no? Es uno de los 4 que participó. Ese no era de la Armada. Es el único que era privado, que no era de la Armada, y es el único que está, por lo demás, ya fueron de la Armada, fueron desactivados y fueron desarmados. Los de la Armada, bueno, el Guaraní se fue a pique, y el San Avirón y el Chiriguano fueron desarmados, desafectados y desarmados. Y ese es el único que todavía está muy venido a menos. Sí, por ahí tengo una foto bien bonita que nos tomamos en esa oportunidad y claro, está ahí varado en la orilla. Sí, está, digamos, sí, fondeado. A ver si puedo compartirles la foto porque es bien bonita.
Está descuidado, no se puede visitar o si no se puede entrar. No. Creo que Nada. entrar se puede, pero se puede ver de afuera. No, ok. Pero cuando estén ahí se van a acordar porque además cuando vayan al museo van a ver muchas cosas que tienen que ver con el Monte Cervantes. Ahí está ese, Ok. Y ahí ese está, remolcador. se llama De Buena Vista. Christopher no sé cuánto se llama el remolcador. Sí. Pero se ve bien completo, ¿ah? Se ve que como para ¿Cuál de una los dos? restauración. Me contaban que querían hacer un museo con ese remolcador. Sí. Y lo importante es que habiendo estado sobre el agua tanto tiempo sin mantenimiento, todavía está a flote, ¿no? Está Claro, flote. lo que fue. Exacto. Lo podemos comprar lo de mi oficina. Lo podemos comprar. Mi oficina lo compra. Hace lo más pone- Para pasear por... Después Nos vamos a de Río las 8 de la Grande. noche todo puede ser posible, uno nunca sabe. Mauricio nos va a tener al tanto. Otras preguntas. Yerko. Andy, buenas noches. Como siempre, muy bonita charla. Solo por curiosidad, ¿tienes algún antecedente que indique, por ejemplo, algún tipo de accidente o incidente en el momento en que los marineros cortaron amarras por No, el efecto justamente- latigazo? no hubo. Ustedes tuvieron muchísima suerte, no tuvieron heridos y lo que tenían mayor miedo era de los buquecitos que estaban alrededor bombeando agua, tratando de sacar el agua del Monte Cervantes, que esos fueran atrapados por la succión del hundimiento y no pasó absolutamente, todos pudieron zafar. Se dice, un testigo dice que se los vio algunos remando a una velocidad con todo lo que podían para alejarse del hundimiento. Muchas gracias por tu respuesta, Andrés. Bueno. ¿Otras preguntas para Andy? Parece que estuvo muy clara la presentación, como nos tienes acostumbrados, Andrés. No veo ninguna mano en alto con preguntas o comentarios. Entonces, con eso nuevamente. Si hago alguna vez otra charla que tenga que ver con buques, voy a tratar que sean buques que no se hayan hundido. Porque si no, hemos tenido últimamente la tristeza de uno, que no toda la fiesta a bordo en otro. Entonces vamos a tratar que sea alguna cosa que sea más alegre. Pero lo curioso es eso, ¿no? Es como en los países que son filatélicamente atractivos, es porque han tenido guerras, problemas, laberinto y medio. Los países que han estado bien, esos son los medios aburridos desde el punto de vista filatélico. Ahora podemos, seguramente en algún momento vamos a hablar de un buque que ha sido paradigmático de la Hamburg Süd, del Cap Arcona 2, y ese digamos, si bien tiene un tristísimo final al final, pero no en el periodo que trabajó para la Hamburg Süd. Fabuloso, estaremos pendientes de ese entonces. Además, pues tiene muchísima filatelia. Ese sí tiene mucha filatelia. Pues tuvo muchos servicios de correo a bordo, distintos servicios muy lindos. Fantástico. Ahí Jesús tiene una pregunta. Jesús. Todavía estás en mute. Ahora sí. Felicidades. A mí me apasiona el tema marítimo también. He tenido oportunidad de viajar en varios transatlánticos. Y bueno, te quería recordar, no sé si tienes la reseña de otro que se hundió 2 veces, que es el Bianca C. No, sabía y además lo habíamos charlado contigo, ¿te acordás? Pero es mucho más moderno. Sí. Ya se escapa de mi periodo. Ya, ok. Pero si no, sí, yo sabía, el Bianca C, y creo que lo había charlado contigo, ¿no es cierto? Hemos tenido... Sí, el Bianca C del que se hundió, pero yo andaba buscando referencias sobre el primero, el Bianca C
la primera versión. No encontré nada. Ya. No, porque el Biancassé al final está la segunda vez que se hundió aquí en Granada, en el Caribe, y es considerado uno de los 10 lugares de buceo más interesantes en cuanto a buceo en naufragio, ¿no? Sí, claro. Claro, el Caribe son aguas templadas que se presta más para ese tipo de actividades. Claro. Bueno, estamos pendientes con el Biancassé. Yo tengo una postal del Biancassé. Del Biancassé moderno. Del Biancassé moderno. Ando buscando la del primero. Y De ese no te pude encontrar nada. Creo que del moderno algo tengo también. al final de la charla que voy a dar en enero, la que no pude dar por razones técnicas, voy a hablar del Francasé. Ese tuvo 5 nombres. Eso era todo. Estamos pendientes con el Biancassé. El Biancassé también es interesante la historia. ¿Ese barco de qué bandera era? Italiano. Italiana. Sí, terminó siendo italiano. Fantástico, también estaremos pendientes de eso entonces. ¿Otras preguntas o comentario final por allí? No veo a nadie. Bueno, Andrés, nuevamente muchas gracias. Siempre entretenidas tus charlas con todo el contexto que le das. Gracias, Andy. Nada, Muy entretenido. Y el día de mañana.